bienvenidas. Siempre es un momento rico, agradable, eclesial, encontrarnos en estas formaciones diocesanas, todos los consejos pastorales de las diferentes parroquias, los sacerdotes que nos acompañan, y se genera siempre una gran expectativa en nosotros sobre lo que vamos a vivir. Ayer tuvimos una vivencia extraordinaria en que compartimos con el padre Manuel Chavarría sobre sinodalidad. ¿Alguien recuerda qué es sinodalidad? Estar juntos, caminar juntos, actuar juntos, pensar juntos, y cómo sentíamos y nos involucrábamos cada uno de nosotros en que vivir la sinodalidad es vivir esa experiencia de Jesús con sus discípulos, en esa relación de vivir, estar y compartir. Y cómo estamos llamados nosotros desde los consejos pastorales parroquiales a involucrar en nuestras parroquias esa vivencia de la sinodalidad. Estos conceptos, más hoy que vamos a compartir con el padre Manuel Rojas sobre la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, nos va preparando a dos eventos extraordinarios que como diócesis y como provincia eclesiástica de Costa Rica estamos preparándonos: el Congreso Eucarístico y el Centenario. Es una vivencia riquísima en ese caminar. Vamos a invitarles a que nos pongamos en pie para hacer la oración inicial. Ustedes me van siguiendo. Señor Jesús, nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tal vez es más fácil si me van siguiendo en sus mentes, porque si no tardamos mucho. Gracias. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado en el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para decirle nuestro sí unido al tuyo. Contigo ya podemos decir, Padre nuestro. Siguiéndote a ti, camino, verdad y vida, queremos compenetrarnos de nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia, desarrollando experiencias de sinodalidad, tanto al interior de nuestra parroquia como en nuestra vida diocesana. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque eres en el pan y en el vino, nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por mí. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo y nos unes en tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti.
Gracias, Señor, porque en la Eucaristía encontramos la unidad con los hermanos, nos reafirmamos como iglesia y nos fortalecemos en el camino y nuestra misión evangelizadora. Amén. Vamos a hacer un canto, recordando que estamos preparándonos para el Congreso Eucarístico. Vamos a recordar ese hermoso himno del Congreso Eucarístico Nacional, Salve Hostia Divina, que es totalmente coherente con el tema que vamos a vivir hoy. Salve Hostia Divina, misterio de amor, reverente a tus pies. Costa Rica en tu cielo fulgura, eucarística aurora de paz. El Dios hombre de inmensa ternura, en tus lindes. El Dios hombre de inmensa ternura, en tus lindes. Salve Hostia Divina, misterio de amor, reverente se inclina a tus pies la nación. Jesús, hostia, manjar celestial, de la patria reaviva la fe. La familia se aparta del mal y apacienta la tierna niñez. La familia se aparta del mal y apacienta la tierna niñez. Salve Hostia Divina, misterio de amor, reverente se inclina a tus pies. Amén. Nos sentamos, por favor. De nuevo, bienvenidos a todos y a todas, y sobre todo quienes hoy se están incorporando que no pudieron venir ayer. Le damos la bienvenida a Monseñor, quien ayer por ocupaciones específicas no pudo acompañarnos, para que nos dé un saludo. Buenas tardes. Es que coinciden estos encuentros con un curso internacional que se está dando en Costa Rica de canonistas, de gente que estudia Derecho de la Iglesia. Han venido de Roma y están ahí en Moravia dando un curso a mucha gente venida de Centroamérica. Por eso me choca, ¿no? No estuve anoche y seguramente mañana tampoco podré estar. Pero qué bueno que esta tarde han ido a Cartago, les han dado un paseo y yo me he podido liberar y aquí estoy con ustedes. Bueno, quería saludarles, por supuesto. Este es un momento muy importante para nosotros, para la diócesis. Es un momento diocesano. Si ayer hablaron de sinodalidad, este es un encuentro que favorece la sinodalidad, ¿verdad? De caminar unidos en descubrir, en reflexionar, ¿no? Reflexionar, ¿qué significa? Reflexionar también para caminar unidos. Si no caminamos unidos en las ideas, por mucho que vayamos uno al lado del otro, no hacemos sinodalidad, ¿verdad? Entonces, gracias de nuevo por darse este espacio.
por supuesto, ustedes son delegados, todo lo que aquí vivan, transmítanlo, transmitan también el saludo a todas las comunidades, a todas las parroquias. Hay muchas actividades para este año, es el año centenario de nuestra diócesis. Ya les adelanto que el domingo 16 vamos a estar inaugurando oficialmente el centenario de nuestra diócesis de Alajuela en la catedral a las 6 de la tarde. Y vamos a inaugurar también el Año Santo, porque por el centenario de la provincia eclesiástica de Costa Rica, el Papa nos ha concedido un Año Santo. Abriremos una puerta de la catedral, que será la Puerta Santa, y durante este año de jubilar, pues todos los que entren por esa puerta y oren tendrán indulgencias, etcétera, ¿no? Pero es un momento significativo, ¿no? Aparte de la visita de la Virgen del Pilar a cada una de las parroquias, los instrumentos que hagamos, la temática, todo irá en torno a esta realidad del centenario y obviamente de la sinodalidad, porque somos una iglesia particular que el Señor convocó por medio del Papa Benedicto XV hace 100 años, y 100 años es una cifra muy importante que tenemos que celebrar. Significa mucha historia compartida, un largo trecho en común, ¿no?, que ha forjado nuestra identidad, y tenemos que sentirnos, recibir esa identidad y llamados y comprometernos a acrecentarla y a transmitirla también a las nuevas generaciones. Bueno, pues formándonos y preparándonos, eso es más posible, ¿no? Y qué bueno, pues que cada vez necesitamos más agentes, pero los agentes tienen que prepararse, tienen que formarse, ¿no? Ya no estamos solo los sacerdotes, pero también tenemos que tener muchos laicos, ¿no? Y ojalá que transmitamos esto que aquí se nos diga para que muchos y muchas laicos y laicas se sumen, ¿verdad? Porque la tarea es de todos, la iglesia es de todos, y todos tenemos que sentirnos parte y tenemos que colaborar. Muy bien, pues abramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que el Señor nos quiera presentar esta noche con el Padre que nos van a presentar ahora. Muchas gracias, Monseñor. Tenemos ahora 2 momentos de formación, igual que lo vivimos ayer, con un pequeño receso en medio de la noche. Y me toca el honor de presentar al Padre Manuel Rojas Picado. Él es licenciado en liturgia y es el secretario nacional de liturgia. Reside en la parroquia de San Blas de Cartago. Y también es, aparte de capellán de la Universidad Católica, profesor de liturgia en la Universidad Católica. El tema que vamos a vivir hoy es: la Iglesia vive de la Eucaristía. Sin más, abramos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro espíritu, y con la presencia del Espíritu Santo recibimos al Padre Manuel con un caluroso aplauso. Muy buenas noches para todos. Es realmente un gusto estar compartiendo con ustedes en esta ocasión, aunque les confieso que siempre hablarle a la diócesis de Alajuela con toda sinceridad me provoca un cierto temor, no por nada malo, sino porque soy consciente de la capacidad de reflexión que tienen, soy consciente de, en el mejor sentido del término, lo críticos que son, y por eso hablarle a un auditorio tan exigente siempre resulta un reto. Además, si me toca hablar después del Padre Manuel Chavarría, el asunto se pone todavía más cuesta arriba. Pero bueno, voy a tratar de no decepcionarles. La Iglesia nace de la Eucaristía, o la Iglesia se hace con la Eucaristía. Es una máxima patrística que, como bien sabemos, el mismo Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tomó como punto de partida para uno de sus escritos, y para iluminarnos a partir de, en ese escrito, sobre todo lo que significa el misterio de la Eucaristía.
Pero cuando yo digo que la iglesia vive de la Eucaristía y que la iglesia hace a la Eucaristía, creo que nos enfrentamos a un riesgo, al riesgo de pensar que se trata de algo casi automático. Y entonces, si yo celebro la Eucaristía, ya estoy haciendo iglesia. Si yo asisto a misa, ya estoy haciendo iglesia. Si yo voy y hago adoración al Santísimo, ya estoy construyendo sinodalidad. Y esto engendra, por supuesto, un riesgo enorme. Por eso yo quisiera empezar mi reflexión de esta noche con ustedes partiendo de un texto bíblico, que conste en conciencia de que yo no soy especialista en la materia. Por eso lo que de Sagrada Escritura, de este texto concretamente, les voy a compartir, está apoyado en Olivier Artus, en el padre Jean-Yves Gélineau y en el padre, y particularmente en el especialista Murphy O'Connors, que escribe particularmente en el segundo tomo del actual comentario bíblico de San Jerónimo, y que tiene otras obras. Digo, parto de un texto bíblico muy conocido de por sí, el capítulo 11 de la carta a los Corintios, en el versículo 17 en adelante. Lo leo rápidamente. Bien sabemos que Pablo escribe la carta a los Corintios porque tiene que corregir algunos problemas que se estaban dando en la comunidad. Y uno de esos problemas era la manera en la que se estaba celebrando la Eucaristía. Y Pablo dice: al establecer estas disposiciones no puedo felicitarlos. El asunto empieza mal, porque dice, les tengo que hablar de la Eucaristía y no es para decirles que están haciendo bien las cosas, porque sus reuniones son más para el mal que para el bien. Curioso, ¿verdad? Ustedes se reúnen a celebrar la Eucaristía, pero lo que hacen, en vez de servirles de provecho y de salvación, me adelanto a lo que va a decir un versículo más adelante, les está sirviendo de condenación. Sobre todo, oigo decir que cuando se reúnen en la asamblea, hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Desde luego que tiene que haber diferencias para que se ponga de manifiesto quiénes son auténticos. Pero cuando se reúnen en esas condiciones, ya no es comer la cena del Señor. Repito ese versículo, es el 20. Cuando se reúnen en esas condiciones, ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué esperan? ¿Que los felicite? Pues en esto no puedo felicitarlos. Hay un problema, y el problema es concretamente que la comunidad se reunía. Estamos en los primeros años de la vida de la iglesia, no existía ni las basílicas ni las grandes catedrales, sino que se reunían en pequeñas salas para celebrar la Eucaristía. Pero resulta ser que llegó un momento en que las salas en las que se estaban reuniendo ya no daban abasto, ya no todos cabían. Y entonces, claro, si no todos caben, entonces que algunos se pongan en una sala lateral, otros en esta sala, y nos acomodamos como podamos. Hasta ahí todo muy bien. El problema fue que empezaron a hacer la selección de quiénes iban para una sala y quiénes iban para otras,
no al azar ni según iban llegando, sino según la condición económica y social de cada uno. Y entonces había sala VIP y sala para el resto del pueblo santo de Dios. Además, la Eucaristía, espero que esto no les cause ningún problema de conciencia, el ayuno eucarístico en aquel tiempo no existía. Se reunían para celebrar un banquete, para comer, y después de que comían, inmediatamente después celebraban la Eucaristía como culmen del momento de fraternidad que estaban viviendo. Pero claro, como estaban divididos, y había una sala VIP y había otra sala para los pobres, entonces evidentemente lo que se comía en un lugar y lo que se comía en otro no era exactamente lo mismo, no solo en la calidad de los alimentos, sino en la cantidad. Y por eso Pablo dice: mientras que unos se embriagan, otros pasan hambre; mientras que unos tienen para comer mucho, otros no tienen nada. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que estaban celebrando la Eucaristía al mismo tiempo que se estaba fomentando entre ellos una división. Y entonces Pablo dice: en esto no puedo alabarlos. Y concretamente en el versículo 20, cuando ustedes se reúnen para hacer esto, ya no es celebrar la cena del Señor. Murphy O'Connor, comentando este pasaje, dice una frase que prácticamente me aprendí de memoria: aunque se digan las palabras rituales y se hagan los gestos correspondientes, no estaban celebrando la Eucaristía porque había división entre ellos. Caramba. Hace un momento ¿cuál es su nombre? Don Noé, le pregunté que cuál había sido el tema de ayer y me dijo que la sinodalidad, y entonces inmediatamente me dice: bueno, y hoy seguimos con la Eucaristía, que tal vez podemos verlo como una expresión de la sinodalidad. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo diría algo más. La Eucaristía, o más bien al revés, sí, la Eucaristía es una expresión, la más perfecta, diría yo, de sinodalidad, pero al mismo tiempo la sinodalidad es una condición absoluta para la celebración de la Eucaristía. No se puede celebrar la Eucaristía si no es en ambiente de comunión, y eso es lo que Pablo les dice. Aunque ustedes se reúnan y toman el pan y digan: esto es mi cuerpo, y tomen el vino y digan: esta es mi sangre, si no hay comunión entre ustedes, eso no es Eucaristía. Vean qué fuerte. ¿Y por qué dice Pablo eso? Retomo la lectura en el versículo 23. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se atreve a hacer esa afirmación? Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio, y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en memoria mía. Versículo 26. Pues cada vez que comen este pan y beben este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo de muerte del cuerpo y de la sangre del Señor. Explico rápidamente esto, una vez más apoyado en los biblistas que ya les decía. ¿Por qué Pablo dice que no se puede celebrar la Eucaristía al mismo tiempo que hay división? Porque la Eucaristía es hacer el memorial de la entrega de Jesucristo. O sea, les dice,
¿Por qué esto es así? Porque yo recibí una tradición que al mismo tiempo les pasé a ustedes. Y es que Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. En esos dos gestos Jesús estaba diciéndole a sus apóstoles, yo quiero entregarme por la salvación del mundo. Lo que va a pasar en la cruz no es simplemente fruto de la casualidad o de las circunstancias o del traidor que me va a entregar. Voy a morir en la cruz porque yo quiero hacerlo. Porque es necesario que alguien haga un acto supremo de amor que borre todas las faltas de amor de la humanidad. Y el mismo Jesús lo había dicho, nadie tiene tanto amor como el que da la vida por sus amigos. Y entonces Él hace ese acto supremo de amor para saldar las faltas de amor que nosotros habíamos cometido o hemos cometido. Y entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, lo que estamos celebrando es el memorial, ya vuelvo sobre esa palabra, el memorial de la entrega del Señor. Solo que Pablo, en el versículo 26 que le subrayaba, dice, por eso cada vez que ustedes comen el pan y beben el cáliz, anuncian la muerte del Señor. En griego, anunciar se dice ángelo. De ahí viene la palabra ángel, el que anuncia. Solo que Pablo en ese versículo 26 no usa la palabra ángelo, sino que le antecede una partícula y dice catángelo. Y poner adelante del verbo la partícula catá es una forma de decir que el anuncio se hace poniendo algo de sí mismo en ese anuncio. No se anuncia algo externo a la persona, sino que se anuncia una realidad en la que yo mismo estoy profundamente implicado. Y entonces Pablo les dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes corromper el memorial de la entrega de Jesucristo, viviendo ese memorial en un ambiente de división, en un ambiente de separación, en un ambiente de contienda? ¿Cómo van ustedes a celebrar que Cristo se entregó al mismo tiempo que están siendo egoístas? ¿Cómo van a celebrar ustedes? ¿Cómo van a anunciar que Cristo se olvidó de sí mismo para darse por los demás cuando ustedes se olvidan de los demás para buscar su propio provecho? Es un contrasentido. No voy a seguir en el texto porque habría mucho más que decir, pero a partir de eso, el apóstol incluso llega a decir, por eso hay tantas desgracias entre ustedes. Él hace derivar de la mala praxis eucarística una serie de males que se están viviendo en la iglesia. Por supuesto que a la hora de leer los versículos hay que hacer una adecuada interpretación, pero podemos decir con claridad que está enseñando que una mala praxis eucarística daña la iglesia, daña la iglesia. Y por si al caso de este pasaje, lo pueden ver después, es aquel versículo, viene un poquito más adelante, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente come y bebe su propia condenación. Digámoslo con claridad, cuando Pablo dice esto, no está hablando de que usted no fue a misa el domingo pasado y que ya no puede comulgar este. No está hablando de que usted iba por la calle y encontró una muchacha o un muchacho, según sea el caso, muy bien de salud y que entonces le pasaron 4 tonteras por la cabeza. Pablo no está hablando de ese tipo de pecados que hacen indigno de participar en la Eucaristía, sino que a lo que Pablo se está refiriendo es a la falta de comunión. El que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre sin esforzarse sinceramente por construir la comunión,
come y bebe su propia condenación. No entro más, no vaya a ser que el padre Rodolfo esté por allí y me regañe por meterme en cuestiones de moral. En todo caso, simplemente, y la idea fundamental que quiero sacar de este texto es, no es automático. La Eucaristía construye la iglesia, sí, pero no de forma automática. Entonces la pregunta que tendremos que hacernos es, bueno, ¿cómo hay que celebrar la Eucaristía para que de verdad construya la iglesia? Y entonces yo hoy dejé de lado toda la tecnología y me traje una vulgar hoja impresa por los dos lados, que si me hacen el favor de... La hoja tiene dos partes, bueno, dos caras quiero decir. En una parte van a encontrar un esquemita, un dibujo medio raro. Este que está aquí, ya lo vamos a... Sí, claro, por ahí hay. Por aquí parece que se quedaron sin... Se los brincaron, qué pena. Por una parte de la hojita está esto, no le hagan caso, lo vamos a trabajar seguramente en la segunda parte. Ahora en la primera parte vamos a fijarnos en los tres textos que están allí del Concilio Vaticano II. Es una sola hoja por los dos lados. Es una sola hoja por los dos lados. Ok. Si estuviera aquí uno de mis exalumnos, el padre Luis Aguilar, me haría la broma diciéndome que yo de lo único que sé hablar es de Sacrosanctum Concilium 5, 6 y 7. Pero es que es el corazón del documento sobre la liturgia en el Vaticano II. Y bueno, la Eucaristía es una acción litúrgica y entonces vamos a tratar de entenderla desde ahí, desde la sacramentalidad de la iglesia. Entonces vamos a leer rápidamente estos tres textos. Es un extracto del número 5, un extracto del número 6 y el número 7 completo de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Sigan la lectura conmigo, por favor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nunca me aguanto las ganas de decirlo. A ver, antes del número 5, vean que bien estoy en matemática, había otros 4 numerales, en los cuales ya se hizo la introducción sobre todo lo que se iba a hablar. O sea, este numeral ya no es introducción. La introducción son los primeros 4 numerales. El numeral 5 empieza a definir qué es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Y antes del concilio, no sé si sabían que los sacerdotes podían cometer más de 300 pecados mortales al celebrar la Eucaristía. Y no porque, a ver,
y no porque pasara una muchacha mal vestida a comulgar, porque no, como estaban de espaldas no veían a las que estaban mal vestidas. Además llegaban muy envueltas. No era por eso. Es que si de repente, por ejemplo, tenían que extender la mano hasta el hombro y en vez de extenderla hasta el hombro, la extendían así un poquito más, eso era pecado mortal. Si en vez de tener los dedos juntos, como estaba mandado antes del concilio, yo separaba los dedos, entonces ya eso era pecado mortal. Más de 300 pecados mortales se podían cometer. ¿Y por qué insisto en esto? Porque es maravilloso que cuando los padres del concilio nos dicen qué es la liturgia, ya no es una introducción, dicen qué es la liturgia, empiezan diciendo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No empiezan a hablar de pecados, de posibilidad de condenación. De lo que hablan es de una posibilidad clara de salvación. Y es lo primero que debemos tener claro. La liturgia y la Eucaristía forma parte del proyecto salvífico de Dios. Es un medio a través del cual Dios quiere salvarnos. Por eso, habiendo hablado en muchas ocasiones y de diversas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, citando la carta a los Hebreos, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, en quien se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Sacrosanctum Concilium asocia estas dos cosas, porque la liturgia, porque la Eucaristía nos salva. Por eso es que la liturgia es culto a Dios. A ver, la liturgia no es culto a Dios porque se cante muy bonito, porque se tengan candelas o porque se tenga incienso. La liturgia es culto a Dios en la medida en que procura la salvación de los hombres. Porque la gloria de Dios es la vida del hombre, decía San Ireneo. Y entonces, en la medida en que procuramos la salvación de las personas, en esa misma medida le estamos dando culto a Dios. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, entonces, ¿qué dice el número 5? Que Dios quiere salvarnos y que salvándonos es como se le da culto al Padre Celestial. Número 6. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, no solo para que anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha liberado del poder de Satanás, sino también para que realizaran la obra de la salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos. Perdóneme, ¿cuál es su nombre? Cecilia. Doña Cecilia, si yo le digo que usted puede salvar a la comunidad, ¿de dónde es usted? Si yo le digo que usted puede salvar, darle la salvación, liberar de los pecados a la comunidad de La Guásima, ¿usted estaría de acuerdo con eso, sí o no? Qué difícil, ¿verdad? ¿Quién de ustedes cree que usted puede salvar a los hermanos? Ninguno. Porque el concilio dice que lo hacemos. Envió, así como Cristo fue enviado por la iglesia, así Él envió, como Cristo fue enviado por el Padre, así Él envió a la iglesia no solo a anunciar la salvación, sino a realizarla. Y aquí nos encontramos con un problema serio. A ver, ¿cómo es eso de que la iglesia puede salvar a la humanidad? Para entender esto hay que tomar dos elementos que están en el número 7. El primero de ellos, la iglesia es entendida como el cuerpo de Cristo. A ver, a veces decimos, Cristo y la iglesia
Por lo menos desde la teología de la liturgia, eso es incorrecto. Porque decir Cristo y la iglesia es como decir suba para arriba, baje para abajo, salga para afuera, entre para adentro. Porque sin Cristo nosotros no somos iglesia. Acuérdense, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Quítele la cabeza al cuerpo de cualquiera y ya ese cuerpo no vale nada. San Agustín insiste mucho en esto y por eso habla de la iglesia como el Cristo total. Y el beato Isaac del monasterio de la Estela insiste también todavía más en este aspecto, diciendo que la iglesia es iglesia porque está unida a Cristo. Entonces, cuando yo digo la iglesia, eso necesariamente incluye a Jesucristo. Y entonces, ¿por qué la iglesia puede salvar? Porque nunca actuamos sin Jesucristo. O para decirlo de otra manera, ustedes y yo somos las manos, los pies y el cuerpo a través del cual Jesucristo salva hoy a la humanidad. Usted me puede decir, bueno, solucionamos el primer problema. Pero usted me puede decir así, padre, pero es que la carta a los Hebreos dice que Jesucristo se entregó una sola vez y que ya entonces no se entrega más. Y que entonces si Jesucristo se entregó una sola vez y si ya con su entrega realizó la salvación, entonces nosotros no estamos salvando a nadie. Ok, muy bien planteada la pregunta. Es en ese momento donde debemos entender lo que significa el memorial, segundo principio. Para entender por qué la iglesia puede salvar, debemos, primer principio, tomar claramente la visión de la iglesia como cuerpo de Cristo, siempre unido a su cabeza. Segundo punto, debemos tener en cuenta que este Cristo actúa memorialmente. ¿Qué significa esto de memorial? A ver, necesitaría mucho más tiempo para explicarlo detalladamente, pero lo digo de manera muy rápida y muy simple. Memorial viene de una palabra hebrea, sicarón, que significa recuerdo. Pero no es un recuerdo que nosotros tenemos, sino que el memorial es el recuerdo de Dios, que como dice Simeón en el cántico, se acuerda siempre de su alianza y es fiel a sus promesas. Entonces, el memorial no es que nosotros hacemos algunos gestos para que Dios esté presente y actúe, no. El memorial es que como Dios se comprometió a estar con nosotros siempre, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, dijo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. En virtud de eso, entonces sabemos que Dios está con nosotros y entonces vivimos con la fuerza de Dios. Entonces, hacer memorial no es recordar lo que Cristo vivió. Tampoco es, como a veces se dice con imprecisión, volver a vivir la Pascua del Señor. No. Perdónenme, va a sonarles fantasioso, pero es la mejor manera que tengo de explicarlo. Perdónenme los jóvenes, yo creo que ustedes van a estar perdidos en esto, pero los más entrados en edad recordamos tal vez a Tony y Douglas del túnel del tiempo, que viajaban en el tiempo. Eso es el memorial. O para decirlo más correctamente, hacer el memorial es salir de este tiempo humano en el que hay pasado, presente y futuro, para entrar en el tiempo de Dios, en el que hay solamente un eterno presente, y por eso poder disfrutar en presente
de los actos salvíficos y de su fuerza redentora. Cuando celebramos no solo la Eucaristía, cualquier acción litúrgica, pero particularmente la Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía no es que nos acordamos de la resurrección del Señor, no. Tampoco es que le decimos al Señor, Señor, la eficacia de aquella resurrección que actúe hoy, tampoco. Tampoco es que le decimos al Señor, Señor, vuelve a darnos tu fuerza para que lo que hiciste hace 2000 años hoy vuelva a ser eficaz, tampoco. Cuando hacemos una acción litúrgica, nos trasladamos en el tiempo, perdónenme, y metemos la cabeza en el sepulcro del Señor en el momento en el que está resucitando, para que toda la fuerza de la Pascua nos bañe y nos transforme. Eso es hacer memorial. Entonces, ahora sí, ¿por qué la iglesia puede salvar? Porque la iglesia, como cuerpo de Cristo, hace su memorial y vive hoy, o mejor dicho, vive en el hoy de su historia el eterno presente de la salvación. La iglesia vive en el hoy de su historia el eterno presente de la salvación. Y eso es lo que explica el numeral séptimo. Ahora, lo leo rápidamente. Brinquémonos el primer párrafo y lleguemos ahí donde dice realmente. Realmente, en una obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su iglesia, a su esposa amadísima, e invoca al Señor y por él rinde culto al Padre eterno. Es lo que estamos diciendo. Siempre está asociada la iglesia como cuerpo de Cristo, su esposo. Por esta razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. No es la función sacerdotal de alguien en nombre de. No. La liturgia no es lo que se hace en nombre de. Perdónenme, si yo vengo y les digo a ustedes, miren, perdón, monseñor, en nombre de Monseñor Bartolomé, yo les quiero anunciar que mañana se va a dar absolución general, para decir una tontería. Que mañana se va a dar absolución. En nombre de Monseñor Bartolomé, yo les quiero anunciar que mañana se va a dar absolución general para todos. A ver, si yo doy ese anuncio y es cierto, en nombre de Monseñor Bartolomé, es porque Monseñor Bartolomé no está aquí. Si Monseñor Bartolomé está aquí, ¿para qué voy a dar yo el anuncio? Que lo de él. ¿Para qué voy a hablar yo en nombre de alguien que está presente? A no ser que ese que esté presente esté completamente afónico y no pueda hablar. Entonces, yo daría un anuncio en nombre de Monseñor Bartolomé solamente si él no está o si estando presente está impedido. La liturgia no es hacer algo en nombre de Cristo, porque eso significaría o que Cristo no está o que está impedido y no puede hacer su obra de salvación. La liturgia no es hacer algo en nombre de Cristo, la liturgia es Cristo actuando a través de nosotros. Y por eso, el primer párrafo, por eso, para llevar a cabo obra tan grande, Cristo está siempre presente en la iglesia. Y está presente no solo en la Eucaristía, ya no estoy leyendo, está presente no solo en la Eucaristía, sino que se mencionan una serie de formas en las que esa única presencia de Cristo se manifiesta.
Volvemos al último párrafo, al penúltimo, perdón. Así pues, con razón se considera la iglesia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. O sea, es Jesucristo quien actúa, no somos nosotros. A veces actúa a través del ministro, a veces a través de la asamblea, a veces a través del que bautiza, a veces es el primer párrafo. Pero es Cristo quien actúa. Es Cristo quien actúa. Yo soy simplemente la mano. A ver. ¿Quién está golpeando la mesa? ¿Quién está golpeando la mesa? Manuel. El dedo hace el movimiento, pero ¿quién se lo manda? La cabeza. Puede ser que yo sea el instrumento, el dedo que está golpeando la mesa, pero el que está actuando es Jesucristo. La liturgia es eso. No es, y por eso no importa el dedo. Puede ser con este o con este otro. Y por eso el concilio dice que tan presente está Jesucristo en el sacerdote que bautiza. Lean el primer párrafo, es que no lo quise leer. Mejor leámoslo, ¿para qué nos lo vamos a brincar? Para llevar a cabo obra tan grande, Cristo está presente en la iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su plenitud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en la palabra, porque él mismo es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. No dice cuando se está leyendo el Evangelio, ¿verdad? O sea, usted se levantó, hizo la primera lectura y es Cristo hablando con su pueblo. Y no es más Cristo el diácono o el presbítero que anuncia que lee el Evangelio, que la señora o el señor que se levantó para hacer la primera lectura. En ambos casos es Cristo el que está hablando, solo que en este caso le pidió la voz al presbítero y en el otro caso se lo pidió a una señora, a un niño, a un joven. Pero es el mismo Cristo el que está hablando. Está presente finalmente, ojo, está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No importa, me dejan que saque mis sisterismos de liturgista. Yo no sé de dónde han sacado, que conste, son mis sisterismos de liturgista, ¿verdad? Yo no sé de dónde han sacado la idea que cuando el cura va entrando a misa hay que hacerle reverencia. No sé de dónde la han sacado. Y a mí me acongoja tanto. ¿Y por qué me acongoja? No por falsa humildad, no créanme, yo soy muy soberbio. No es por eso. Me encantaría que me hagan reverencia. Es porque lo que dice el concilio es muy claro. A ver, Cristo está presente en el sacerdote que va a presidir la Eucaristía, sí, tanto como está en la asamblea que se reunió para celebrarla. Entonces, ¿para qué le van a hacer reverencia si yo también soy presencia de Cristo? Todos somos sinodalidad, ¿o no hay? Sinodalidad, en su máxima expresión. Entonces, ¿qué nos enseña el concilio? Virgen Santísima, estoy sobre tiempo. ¿Qué nos enseña el concilio? Nos enseña que, número 5, Dios quiere que todos se salven y que salvándose le demos culto a Él. Número 6, para que esto sea posible, el Señor envía a la iglesia no solo a anunciar, sino a realizar la salvación. ¿Cómo la iglesia salva? Sí, claro. Número 7, salva porque es el cuerpo de Cristo, porque actúa memorialmente a través de cada uno de sus miembros y de los gestos y de los signos que se realizan. Leemos el último número.
Toda celebración, Así pues, con razón se considera la liturgia el ejercicio de la función sacerdotal en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo de cada uno, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, lo que estamos diciendo, ejerce el culto público íntegro. En la liturgia, ¿quiénes salvamos? Todos. Por favor, esto es uno de los valores extraordinarios que recuperó el Concilio Vaticano II. Y digo bien recuperó, porque si ustedes y yo estudiamos la Sagrada Escritura y estudiamos a los primeros escritores de la Iglesia, a los santos padres, vamos a descubrir que es esta teología la que se manejaba. En cambio, la idea de que solo el sacerdote santifica y que los laicos llegan para ver cómo son santificados porque están muy carentes de santidad y necesitan que el padrecito les ayude a ser buenos, eso es una idea pseudo-teológica nacida de la degradación de la teología de los siglos XII en adelante. Si de verdad queremos ser fieles a la teología que está en los evangelios, que está en las cartas paulinas y en los demás escritos del Nuevo Testamento, si queremos ser fieles a la doctrina que defendieron con su sangre muchos mártires y los padres de la Iglesia también, entendamos que cuando nos reunimos, de formas diferentes ciertamente, pero todos somos santificadores. En la liturgia no hay espectadores, todos somos protagonistas sacramentales, porque somos la mano, el pie, la boca, a través de las cuales está hablando la cabeza. ¿Y cómo es que esto se realiza en la Eucaristía? Lo vemos después de la pausa. Tenemos 5 minutitos, mantengámonos acá cerquita, podemos levantarnos, relajarnos un poquitito, 5 minutos de receso. Ya casi seguimos.
no. Vayamos regresando a nuestros lugares, por favor. Regresemos a nuestras sillas, por favor. Les invito a regresar. Muchas gracias. Vamos regresando. Yo sé que la tertulia es oportuna y estamos bebiendo un manjar increíble. Vamos regresando. Gracias. Gracias. Regresemos, por favor, los que están atrás. Los que están atrás, por favor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida. Muy bien. Gracias por regresar a sus lugares. Le damos la palabra al Padre Manuel para que continuemos el trabajo de esta noche. Bueno, vamos ahora a entrar de lleno en la liturgia eucarística, en la celebración de la Eucaristía, para ver cómo es que funciona esto que el concilio enseña en la celebración de la Eucaristía. Por si al caso, bueno, no, lo digo más adelante. A ver, decía un profesor, uno de mis profesores, a quien mis exalumnos saben que no puedo pasar una conferencia sin citarlo, ya sabe quién es, decía Paul de Clercq que antes de fijarnos en lo que un autor u otro puede decir acerca de los sacramentos, lo mejor es fijarnos en lo que la Iglesia dice y hace cuando celebra los sacramentos, porque en esas palabras y en esos ritos se encierra la teología de la Iglesia. Y es lo que quisiera pedirles que tratemos de hacer con el texto de la segunda plegaria eucarística, para a partir de ella poder entender cómo funciona, perdónenme que use ese término, pero es que no encuentro otro mejor en este momento, cómo funciona la Eucaristía. Tomo la segunda plegaria eucarística, para serles muy sincero, por dos razones. Una, porque ya vieron que siendo la más breve casi no me cabe en la hoja, ¿verdad? Porque el texto completo está aquí. Si hubiera tomado otra más amplia en la que hay algunos aspectos que se ven mejor, no hubiera tenido que pegar como 3 hojas, ¿verdad? Pero además hay un elemento importante. Esta plegaria eucarística es la más antigua que tenemos en la Iglesia latina romana. El canon romano, que es muy solemne, que es otra plegaria eucarística, data del siglo VIII, VI tal vez. Esta viene del siglo III. Casi podríamos decir que los apóstoles la rezaron. Casi. Sí. Entonces tiene un valor particular. Todos la conocemos, pero vamos a irla viendo rápidamente.
Ustedes ven que está ahí numerada la parte más bien el orden en el que se van dando las distintas partes de la plegaria. Estamos después de la presentación de dones, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, y después, número 1, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, y por eso con los ángeles y los arcángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Eso es lo que se llama el prefacio y el canto del santo. Luego viene: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Brinquemos al número 3. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Número 4, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Número 5, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dijo. Número 6, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, todos conocemos eso. Número 7, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Número 8, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Si está en negrita, no es accidental esa parte. Ya les digo por qué. Pero prestémosle atención. Ay, se me ha olvidado decirles los nombres, perdón. El número 1 se llamaba prefacio y el santo. El número 2 lo llaman transición. El número 3, epíclesis, junto con el número 4. Ya vuelvo sobre esos nombres, no se angustien. El número 5 y el número 6 se llaman relato de la institución, no consagración. El número, no porque la palabra consagración esté mala, sino porque es demasiado amplia. Consagración es eso, consagración es un bautismo, consagración es la profesión de una religiosa. No se preocupe, después volvemos sobre el asunto. Vamos. Número 8, el número 7, aclamación anamnética o aclamación memorial, como quieran llamarla. Número 8 se llama memorial ofrecimiento. Ese sí es muy importante, ya les digo por qué. Memorial ofrecimiento. Pasamos al 9. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. 10. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Bartolomé y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Número 11, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Número 12, ten misericordia de todos nosotros. Número 13, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Número 14, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Número 15, la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Nada nuevo hemos dicho porque ustedes han escuchado esta plegaria que los sacerdotes la usamos mucho, no porque sea la más corta, sino por su antigüedad y por su valor teológico. Es por eso que la usamos tanto. No piensen que es porque es la más corta. ¿Sí?
No oigan solo lo que digo, sino el tono en el que lo estoy diciendo también. Muy bien. A ver, todos conocemos esa plegaria de verdad porque la hemos escuchado muchas veces, pero vamos a tratar de ver cómo es que está estructurada y cómo es que funciona la plegaria eucarística. Y para eso parto de una pregunta, que por favor no me la respondan. ¿Cuál es la parte más importante de la plegaria eucarística? No me la respondan. Si usted pensó que la consagración, se equivocó. No es esa. Entonces, ¿cuál es? Ninguna. Porque toda la plegaria eucarística es importante. Toda. De hecho, no se puede consagrar el pan y el vino simplemente diciendo las palabras de la consagración. Hay que rezar la plegaria completa, porque es un conjunto. Entonces, partamos de esto. No hay ninguna parte que sea más importante que otra. Lo que sí podemos decir es que que cada una de las partes tiene su propia función. Y entre esas funciones hay un elemento que sirve como eje de toda la plegaria eucarística. Ustedes saben lo que es un eje, ¿verdad? Un eje es la barra esta de la que dependen las ruedas de una carreta. Y entonces, cuando yo hablo de un eje, estoy hablando de un elemento en torno al cual se organiza toda la plegaria eucarística. O sea, hay un elemento, no que sea más importante que los otros, sino un elemento que organiza, que aglutina, que le da lógica a toda la plegaria eucarística. ¿Cuál es ese elemento? El que ustedes tienen con el número 8, el memorial ofrecimiento. ¿Por qué? Porque ese es el eje de toda la plegaria eucarística. Porque escuchen lo que dice. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. A ver, díganme sí o no, si eso que dice el memorial ofrecimiento no es exactamente lo mismo que decía el Concilio Vaticano II que debe de hacer toda acción litúrgica. Primero, se trata de una acción memorial, es decir, no estamos repitiendo, no estamos recordando, no estamos volviendo a vivir, estamos entrando en la eternidad para vivir la actualidad ¿de qué? De la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Para sentirnos muy contentos de estar con Jesús en el momento en que resucita? No, para que ofreciéndonos con Él seamos hechos dignos. O para decirlo de otra manera, para alcanzar la salvación. Vuelvo sobre el texto. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, no el recuerdo, no el volver a vivir, no el imaginarse, sino el vivir en la eternidad, en un eterno presente, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, ¿qué te ofrecemos? El pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es decir, Señor, nos hemos reunido para vivir el momento mismo de la muerte y resurrección de tu Hijo. ¿Y para qué? Para ofrecértelo. Y para ofrecernos nosotros con Él una vez que tú nos has hecho dignos. Me explico un poco mejor. A ver,
En la parroquia en donde yo estoy, en San Blas, que ayer tuvimos la fiesta patronal, así que si tengo cara de cansado es por eso. En la parroquia de San Blas, los animadores del canto me preguntan: padre, ¿qué cantamos de ofertorio? De ofertorio nada, porque ese momento que usted dice no se llama ofertorio, se llama presentación de dones, que es el momento en el que traemos pan y vino y lo preparamos para que después se transforme en cuerpo y sangre de Cristo. Ay, no sea necio, padre, ¿para qué ponerse en esas cosas de términos? No es necedad. A ver, vamos a ver. Imagínese, ¿cuál es su nombre, perdón? Don Diego, imagínese que usted y yo nos presentemos delante del Padre Celestial, ofreciéndole un vulgar pedazo de pan, que no es ni siquiera de la mejor calidad, y un poquillo de vino, que ya no digamos que no es de la mejor calidad, digamos que es de lo peorcito que existe en vino, porque eso es lo que usamos en la misa normalmente. Imagínese usted el ridículo que haríamos usted y yo ofreciéndole a Dios un pedazo de pan y un poco de vino. Es que es ridículo. ¿Cómo le vamos a llamar ofertorio, momento del ofrecimiento, al momento en el que lo que tenemos en la mano es pan y vino? No. Esperemos que se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí sí se lo podemos ofrecer al Padre Celestial, porque ya no es pan y vino, ahora es Cristo. Y entonces, como es Cristo, podemos decirle al Padre: aquí tenemos a tu Hijo, es esto lo que te estamos ofreciendo. O como lo dice la plegaria eucarística tercera: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. En otras palabras, nos dijiste que si te ofrecíamos a tu Hijo Jesucristo, nos ibas a perdonar. Aquí está. No puedes decir que no. No puedes decir que no, porque tú mismo, Padre Celestial, te comprometiste a esto. Entonces, ahora, ¿cómo es que pasamos de pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo? Véanlo en el número 3, que se llama, junto con el 4, epíclesis. Epíclesis significa invocación del Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos nosotros sobre el altar? Tenemos pan y vino, que es algo ridículo para ofrecérselo al Padre Celestial. Pero entonces invocamos el Espíritu, hacemos la epíclesis, invocamos el Espíritu. Te pedimos que santifiques con estos dones la efusión de tu Espíritu. Invocamos el Espíritu, ¿para qué? De manera que se conviertan para nosotros, número 4, en el cuerpo y sangre de Cristo. Ahora sí podemos ofrecerle algo al Padre, porque vamos a ofrecer a su Hijo Jesucristo. Pero el Padre podría decirnos: no, está bien, yo tomo a mi Hijo Jesucristo y me quedo con Él y usted ve a ver qué hace. Es decir, si solo pudiéramos ofrecer a Jesucristo, sería una ofrenda agradable al Padre, ciertamente. Una ofrenda por la que Él podría perdonarnos, pero al fin y al cabo una ofrenda ajena a nosotros. Y no nos sirve ofrecerle al Padre algo ajeno a nosotros. Por eso, en la plegaria eucarística, ya dijimos, invocamos el Espíritu Santo para que transforme pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, pero también hacemos una segunda epíclesis, es decir, una segunda invocación del Espíritu Santo, el número 9. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Así como invocamos el Espíritu de Dios para que pan y vino dejen de ser esa miseria y se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, ofrenda agradable al Padre, así invocamos el Espíritu Santo una segunda vez para que descienda sobre toda la asamblea, sobre todos los que están invitados a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué haga con ellos? Número 12, ten misericordia de todos nosotros. Número 14, para que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. En la celebración de la Eucaristía, entonces, invocamos el Espíritu para que pan y vino se transformen en Cristo y podérselos ofrecer al Padre, pero también invocamos el Espíritu sobre la asamblea para que todos nosotros seamos transformados en misterio de unidad junto con Cristo en sinodalidad y podamos entonces ofrecernos ya no pegados o adicionados a Jesucristo, sino formando una sola realidad con Él. Y esta es una diferencia fundamental entre la teología católica y la teología protestante. Según los protestantes, según la doctrina de Martín Lutero, Compañía Limitada, nosotros somos sucios pecadores que nos escondemos detrás de Jesucristo para que el Padre, abrazando a Cristo, nos abrace también a nosotros. Según la teología católica, nosotros somos transformados por la fuerza del Espíritu para que el Padre nos ame viéndonos a la cara con el mismo amor con el que ama a Jesucristo. Nosotros no disimulamos nuestro pecado. Nosotros somos transformados para ser tan agradables al Padre como su Hijo Jesucristo. Y claro, entonces, esa primera epíclesis se desdobla en dos gestos, en el gesto del pan y en el gesto del vino. Y entonces por eso ustedes ven que el número 3 y número 4 se abre hacia el número 5 y el número 6. Porque invocamos el Espíritu para que transforme el pan y el vino. Y entonces el pan ya no deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de aquel que quiso entregarse. Y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de aquel que quiso darnos la vida. Pero entonces lo mismo sucede en la otra epíclesis. Invocamos la fuerza del Espíritu para que nos una a Cristo y nos haga agradables al Padre. ¿A quiénes? Al Papa Juan Pablo II, a nuestro obispo. Y cuando estamos diciendo el Papa y el obispo, estamos diciendo aquellos que presiden la comunión de la Iglesia. Entonces nos incluimos todos nosotros. Estamos hablando de la Iglesia que está en la tierra. Señor, que esta fuerza de tu Espíritu que nos transforma y nos hace idénticos a Jesucristo para ser agradables a ti, alcance a todos los que viven bajo la comunión del Papa, a todos los que vivimos bajo la presidencia de Bartolomé. De hecho, paréntesis, esta mención de la plegaria eucarística no es ni para pedir por el Papa ni para pedir por Bartolomé. Eso se hace en la oración de los fieles. Esto es para decir que la acción del Espíritu está llegando a través del ministerio de ellos también a todos nosotros. Pero no solo a nosotros. Número 11, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia,
Qué bonito. Los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, es decir, los que murieron siendo creyentes. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, que tal vez no creían en ti, que tal vez ni siquiera sabían que existías, que tal vez murieron renegando de ti, pero que tú los acoges en tu misericordia. Porque en la iglesia no tenemos palabra de condenación para nadie. Denunciamos lo que es malo, denunciamos el pecado, pero no condenamos a nadie. La iglesia canoniza para decir quiénes de seguro están en el cielo, pero no hace canonizaciones negativas para decir quién está en el infierno. Porque en buena teología, ni siquiera una excomunión puede considerarse como una declaratoria de que alguien está en el infierno. El que piense que una excomunión significa eso, por favor estudie teología. Entonces, la acción del Espíritu que se derramó sobre el pan para transformarlo en cuerpo de Cristo, sobre el vino para transformarlo en la sangre de Cristo, se derrama también sobre los cristianos para hacerlos dignos de la salvación. ¿Sobre cuáles cristianos? Los que viven en la tierra, los que ya fueron llamados a la casa del Padre, de tal manera que con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos, vuelve lo otro. ¿Qué es la mención que se está haciendo aquí? De los santos. Perdónenme, lo que voy a hacer yo, los términos que yo voy a usar, sé que ya no se usan tanto, pero déjenme usarlos nada más para darme a entender. ¿A quién se está mencionando? Lo que en doctrina antigua se llamaba la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Dicho de otra manera, los que ya están en el cielo, que si están en el cielo no es porque fueron muy buenos, sino porque la acción de Dios los cambió, como nos puede cambiar a nosotros también. Los que están todavía no en el cielo porque están en un momento, en una etapa, no sé cómo decirlo, en un espacio de purificación, lo que llamamos purgatorio. Y los que todavía vamos en esta tierra. Señor, que la acción de tu Espíritu nos transforme a todos. ¿Para qué? Para que entonces, unidos a Cristo, podamos darle culto al Padre. Porque ahora sí, transformados nosotros, los difuntos y los que ya están en el cielo, transformados junto con el pan y el vino, nos dirigimos al Padre para decirle que por Cristo, por todo lo que nos ha dado en Cristo, con Cristo porque nos ofrecemos nosotros con Él, y en Cristo porque estamos unidos a Él, le damos al Padre todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doxología, el número 15 que está allí. Entonces, ¿qué es la plegaria eucarística? La plegaria eucarística es un movimiento de transformación que realiza el Espíritu, tanto en los dones eucarísticos como en la asamblea, para que, unidos todos a Cristo, podamos ofrecernos al Padre y le demos un culto verdadero. Un culto verdadero, ¿por qué? Número 1, porque Jesucristo, tu Hijo amado, es tu palabra, y por Él hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En el prefacio, en el inicio de la plegaria eucarística, decimos por qué queremos darle gracias a Dios. Y darle gracias no es decir una oracioncita bonita que se nos ocurre y que nos imaginamos. No, darle gracias es dejar que la fuerza de Dios, recuerden, Sacrosantum Concilium, solo se le da gloria a Dios en la medida en que el hombre es transformado. Entonces la única forma justa de darle gracias a Dios
es dejando que la acción de su Espíritu nos invada, nos transforme, como transforma el pan y el vino, para que entonces, junto con el pan y el vino, junto con Cristo, sacramentalmente presente en el pan y el vino, nos podamos ofrecer al Padre y demos así gracias de manera decente por lo que hemos dicho en el prefacio. La plegaria eucarística es eso, es un movimiento de gratitud al Padre en el que nos dejamos transformar por Cristo para poder ofrecernos junto con Él en un culto digno del Padre Celestial. A partir de esto, podemos decir varias cosas. Para responder a la pregunta de cómo tenemos que celebrar la Eucaristía para que sea signo de salvación y no de condenación. En primer lugar, es más que evidente, como iglesia. Es decir, la Eucaristía es una acción eclesial. No es la acción del Padre Manuel, que se reúne a celebrar la misita y que los fieles llegan a presenciar. Es la acción de la iglesia. Y en esa acción de la iglesia está implicada toda la comunidad, toda la comunidad. La iglesia, perdónenme usar nuevamente los términos, la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante. Y por lo tanto, en el momento en el que yo me aparte del querer de la iglesia, me imposibilito a mí mismo para celebrar la Eucaristía. Si hay aquí algún canonista, después conversamos. Yo sé que desde el punto de vista canónico, desgraciadamente no se toma en cuenta esto y una persona podría apartarse del querer de la iglesia y celebrar válidamente los sacramentos. Pero desde el punto de vista teológico, el que no vive en profunda comunión con la iglesia no puede celebrar digna y válidamente los sacramentos. Voy a decirlo de esta forma. La comunión de la iglesia en la diócesis de Alajuela se realiza a través del señor obispo, que es un ser humano como cualquiera de nosotros. Perdóneme, monseñor, que puede meter los escarpines más profundo que cualquiera de nosotros. Y que cuando se equivoca, yo tengo la obligación de decirle desde mi perspectiva, monseñor, yo creo que está equivocado en esto. Piense por favor las cosas diferentes. Pero si después de decirlo, él me dice, haga las cosas de esta manera, si yo quiero seguir celebrando válida y dignamente los sacramentos, tengo que obedecer. Perdónenme que se los diga con mi testimonio, porque en muy pocas cosas les puedo hablar con mi testimonio. En esto sí lo puedo hacer. A mí me ha tocado aprender esto con dolor y con lágrimas. Y he tenido que hacerle caso a mi obispo, no al actual, muchas veces, aún no estando de acuerdo con él. Y hacer lo que yo creo que no se debe de hacer. Pero si él me lo dice. La sinodalidad, probablemente lo vieron ayer, no es democratización de la iglesia. Y hay un servicio de autoridad que a nivel de la diócesis, no es que monseñor me llamó por teléfono para decirme que dijera esto, ¿verdad? No, a nivel de la diócesis, el servicio de la autoridad es del obispo. A nivel de la parroquia, el servicio de la autoridad es del párroco, del vicario, de los sacerdotes, que igual podemos meter los escarpines más adentro de cualquier otro.
Y por si al caso, la comunión con la iglesia se vive, como diría Jesús, en los pequeños detalles. Porque el que no sabe ser fiel en lo poco, tampoco sabe serlo en lo mucho. Déjenme que me salga el histerismo de liturgista una vez más. Incluso en los pequeños detalles rituales con los que estamos llamados a expresar comunión. Porque la misa yo no la celebro como a mí me da la gana, sino como la iglesia me pide. Y yo debo de interpretar los documentos de la iglesia, no como a mí se me ocurre que se interpretan, sacándolos de contexto y buscando aplicaciones que no existen en el espíritu de los documentos, sino como deben de ser vividos. Y si no, me estoy imposibilitando teológicamente para celebrar los sacramentos. Primer elemento, déjenme terminar porque si no, no me da el tiempo. Primer elemento, profunda comunión. Segundo, aunque va incluido en lo que ya les decía, profundo respeto de la ministerialidad en la iglesia. Entender que en la iglesia no todos hacemos lo mismo, pero que el servicio de todos es importante. Mea culpa, mea máxima culpa. Yo soy uno de los que tengo dificultad en esto, porque cuando las cosas no entran en mi cuadratura, entonces ya creo que ya están mal. Pero no, a usted el Señor le dio un carisma diferente del que yo tengo. A usted el Señor le dio un don distinto del que yo tengo. Y yo tengo que aprender a respetar esa pluralidad, iba a decir diversidad, pero como ese término ahora no se puede usar, es un problema usarlo. Ya nos quitaron hasta los términos teológicos. Esa pluralidad de la iglesia, pero ojo, pluralidad en comunión. No es que yo en nombre de la pluralidad quiero que me justifiquen mis caprichos, no. Tercer elemento, tener conciencia, ministerialidad. Tercer elemento, tener conciencia de que todos somos hermanos en camino. Y cuando digo en camino, estoy diciendo que vamos avanzando hacia la meta, pero no hemos llegado a la meta, excepto los que ya están en el cielo, triunfantes, pero los demás no hemos llegado a la meta. Y por eso no tenemos por qué hacernos la guerra unos a otros por las fragilidades humanas que tengamos. La iglesia en su plegaria no señala las debilidades de los demás. Ora por todos para que todos seamos transformados, cada uno en lo que necesite. Yo no sé por qué en la iglesia a veces tenemos la mala idea, tal vez sea solo en la diócesis de Cartago donde esto se da, y entonces ustedes me perdonan que les esté hablando de lo que aquí no existe, pero a veces tenemos la idea de que yo voy a ser más santo si muestro más las debilidades del otro. No, si el otro se equivocó, lo único que me toca hacer es tenderle la mano y rezar por él para que la fuerza santificante del Espíritu Santo le ayude a él, como me tiene que ayudar a mí a superar las dificultades que tengo. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia en donde se señalen los pecados de los otros
sino es una iglesia donde nos damos la mano unos a otros para caminar juntos. ¿Dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban. Ninguno te ha condenado, pues yo tampoco. Levántate y en adelante no peques más. Y entonces, este último punto me hace regresar al texto de los Corintios, para ir cerrando la reflexión. Porque fíjense ustedes que si leen el texto completo con el que empezábamos, el capítulo 11 de la primera a los Corintios, no me lo van a creer. Después del capítulo 11 sigue el capítulo 12, ¿verdad? Vieran todo lo que estudié para lograr esto. En el capítulo 12, a ver, Pablo viene diciendo que no puede ser que haya división en la comunidad. Y entonces, para enseñarles que no debe haber división en lo que es el capítulo 12, compara la iglesia con un cuerpo. Compara la iglesia con un cuerpo. Un cuerpo en el que unos son cabeza, en el que Cristo es cabeza, y unos son pies, otros son manos. Y dice Pablo, los pies no pueden decirle a la mano que no lo necesita, sino que todos deben de ayudarse. Pero a partir del versículo 23 del capítulo 12 dice: pensemos que los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables, y que solemos cubrir con mayor dignidad a los que parecen más viles. Así, a nuestras partes menos honrosas las vestimos con mayor recato, pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan los unos de los otros. Vean el hilo de la reflexión del apóstol. Empieza diciendo: no puede haber una Eucaristía si al mismo tiempo están en división. Continúa con esa idea y dice: eso no se puede dar porque es que nosotros somos el cuerpo de Cristo y ninguno de los miembros puede despreciar a otro. Pero incluso da un paso más y dice: a los miembros que parecen más viles, a los que parece que tienen menos honor, creo que es evidente que el símil lo está llevando hasta el extremo de pensar en los genitales. A esos hay que tratarlos con mayor cuidado. Y hay que hacerles entender, dice el texto, dos cosas. Número uno, que no han perdido su dignidad. Número dos, que son útiles para la comunidad eclesial. ¿Cómo estamos seguros de que estamos celebrando la Eucaristía de manera que no nos produzca condenación, sino salvación? Cuando lo hacemos en comunión, cuando lo hacemos respetando los carismas de cada uno, pero sobre todo cuando lo hacemos siendo capaces de preocuparnos por aquellos a los que más les cuesta vivir la fe y que necesitan que nosotros les hagamos sentir que no han perdido su dignidad y que aún en medio de la dificultad que puedan estar viviendo, pueden aportarle algo a la comunidad.
el día que no tengamos mano para señalar al que se equivocó, sino brazo para levantarlo y hacerlo sentir que sigue siendo hermano, ese día podemos tener la seguridad de que estamos celebrando la Eucaristía como fuente de salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre Manuel. El tiempo ha corrido rapidísimo, como dirían los latinistas, currit irreparabile tempus. Hemos disfrutado su charla. Gracias sobremanera, bendiciones abundantes y un gran aplauso para el Padre, por favor. Un Padre Nuestro también, claro que sí. Monseñor tiene un mensaje para nosotros y luego nos dará la bendición. Agradecimiento también, Padre Manuel, y que consta que no la había llamado para eso de la obediencia, ¿eh? Muy bien, pero ha estado bien, ha sido una buena ayuda, sí. Los de 40 días por la vida, que hay un matrimonio, 40 días por la vida, rapidito, en 2 minutos, nos van a decir que un poquito lo que hacen ellos, que es una opción por la vida, ¿verdad? Una valoración de la vida, una manifestación pública por la vida. Ellos lo han hecho hasta ahora en San José y lo quieren empezar a hacer también en Alajuela. Nos van a decir en 2 minutitos, rápido acaban y les doy la bendición. Muchísimas gracias, Monseñor, y muchas gracias a todos. Para contarles súper rápido, 40 días por la vida es una campaña de oración y ayuno que busca terminar con el aborto en todo el mundo. Son campañas donde nos entregamos por 40 días seguidos, la comunidad se entrega por 40 días a Dios para pedirle que termine con esta tragedia que es el aborto. Se va a realizar, ahorita les vamos a dar la información, en esta cuaresma que estamos a punto de comenzar, y básicamente lo que hacemos es eso. Podemos contarles en detalle más adelante, ¿verdad?, si están interesados, cómo se logran salvar vidas a través de campañas de oración, cómo personas que están a favor del aborto cambian su posición, cómo trabajadores en la industria del aborto se convierten y ahora son personas voluntarias de 40 días por la vida, e inclusive cómo se han cerrado centros de aborto en comunidades para que ya desaparezca el aborto de esa comunidad. Sí, muchas gracias. Bueno, no nos presentamos. Mi esposo se llama Kenneth y yo me llamo Elsa y vivimos en Grecia. Como saben algunos, esta es ya la 4ª campaña que se abriría en el país. Se ha hecho en San José, ¿verdad? 3 campañas, pero nosotros como movimiento y como coordinadores del movimiento, pues tenemos la responsabilidad de que el movimiento se expanda. Hemos contado con el gran apoyo de Monseñor Bartolomé y pues es nuestro deseo, ¿verdad?, e interés que se abra una campaña en la diócesis de Alajuela. Entonces, ¿qué hacemos? Como dijo Kenneth, oramos y ayunamos por 40 días en la vía pública. Esa es la característica. En donde hay centros de aborto legales, se hace al frente de esos centros de aborto. Nosotros, como no tenemos centros de aborto legales por el momento, lo hacemos en el Parque Central de San José. Este año también se va a abrir en Pérez Celedón, en el Parque de Pérez Celedón. Entonces, tenemos voluntarios de Alajuela, pero sabiendo que hay voluntarios de Alajuela, pues queremos, en la medida de lo posible, que se haga también acá. Entonces, si están interesados en conocer más, si creen que pueden llegar a ser voluntarios de oración en vigilias, en una vigilia de 12 horas, que no tienen que estar las 12 horas, ¿verdad?, orando, pues se pueden comunicar con nosotros. Mi número es 89 94 45 35, 89 94 45 35,
Y también tenemos página de Facebook y estamos en Instagram como 40 días por la vida Costa Rica. Entonces, ojalá que lo pongan en oración, que el Espíritu Santo nos ilumine para saber si pues podemos tener campaña este 26 de febrero, que inicia la cuaresma, aquí en Alajuela. 8994 4535. Y bueno, muchas gracias, Monseñor. Bien, sí. Un aplauso para ellos, sí. Si lo pueden poner por escrito esto, sería bueno, porque así se lo pasamos a los sacerdotes. Si lo pueden poner por escrito y se lo pasamos a los sacerdotes, y los sacerdotes pueden informar también a las parroquias. Bueno, pues dando gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado esta noche, y siempre nos ponemos de pie y vamos a pedirle que nos bendiga y que nos envíe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches, muchas gracias. Mañana a la misma hora. Sos parte de esta gran familia. Radio Pilarcita.